Nosotros acá en el estudio, Francisco Lermanda, el líder de la agrupación de búsqueda Los Topos, que sabemos que han trabajado también en otros casos. Y para ir complementando, ustedes ya, Francisco, muy buenos días. Ustedes ya participaron de esta búsqueda, se van a integrar ahora. Cuéntanos un poquito. Nos estamos integrando ahora en función de los antecedentes que se han generado. Nosotros regularmente trabajamos en esta alianza estratégica que existe, digamos, con los distintos grupos de rescate, en este caso con el GOPE Carabineros, con la sección de encargo de personas de Carabineros, y por ahí, digamos, se activan estas llamadas y estos apoyos a las distintas instituciones para poder llegar a un buen éxito, digamos. El caso de Los Topos pueden porque acá vemos lo que nos comentaba más el director también, de que hay un problema también de, digamos, climatológico, ¿no? Entonces, para la búsqueda, ustedes tienen, digamos, capacidades, digamos, distintas, pueden como entrar ahora con la poca visibilidad que hay y todo. Lo que ocurre es que en este tipo de búsqueda existen muchos paradigmas, digamos, sobre todo la gente que no está acostumbrada a la montaña o que no está acostumbrada al área de rescate. En síntesis, cuando se produce este tipo de accidentes, que son tremendamente regulares, entre comillas, son muy regulares no solamente en esta zona, sino que también en varias zonas del Cajón del Maipo y en otros lugares de Chile también, donde muchas personas de alguna manera entran al tema del andinismo o confunden el trekking con el montañismo o con alguna especialidad asociada al subir un cerro o al subir una montaña. De alguna manera, hoy día nosotros... la habilidad que podamos tener hoy día nosotros como Grupo de Rescate Internacional Topo es muy parecida a los grupos que ya están trabajando en la zona. Hay que entender también que el desgaste del personal que trabaja en la zona es tremendamente alto. Trabajar en una búsqueda en superficie es muy distinto a trabajar a 1.600 o 2.000 metros de altura. Hay un tema de temperatura, hay un tema de viento blanco, hay un tema de equipamiento importante y que en definitiva eso puede marcar la diferencia. Según tu experiencia, Francisco, es parte de ignorancia, de no saber, porque uno piensa que subir un cerro es algo que uno puede hacerlo en choripolera, porque no es algo que le pasa solamente a estos jóvenes, sino nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Uno dice, ay, el cerro, vamos a subir el cerro. Y la verdad es que a veces no contemplamos que son hay cosas muy elementales que uno puede, temperatura, que uno se puede perder, uno piensa que no se pierde, si uno sube y va. O sea, hay muchos elementos que uno no toma en cuenta. ¿Qué nos falta? Y a lo mejor más educación con respecto a este tema. Somos un país súper montañoso. Básicamente yo creo que tiene que ver con educación. Educación asociada a la prevención. Más que actitud preventiva frente a ciertas situaciones. Poder evaluar, no digo profesionalmente, pero sí objetivamente respecto a dónde vamos, quiénes vamos, qué llevamos y cuándo vamos a volver. En ese sentido, respecto a eso mismo, ¿cuál es el equipamiento básico que debería llevar uno para una excursión o algo tan simple como para alguien que es aficionado? Lo que ocurre es que primero uno tiene que observar a dónde va. Eso es tremendamente importante. Segundo, factores climatológicos, es decir, hacerse de información qué va a pasar los próximos 2 o 3 días. Tercero, que es lo más común que ocurre dentro de las personas que hacen este tipo de situaciones, es que confunden abrigarse con llevar equipamiento para montaña, que son dos cosas absolutamente distintas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el equipamiento es un equipamiento especializado, que tiene que ver no necesariamente con abrigarse, sino que con mantener temperatura. La gente regularmente va al cerro y se pone la típica zapatilla de trekking, que no es antiagua, por ejemplo, no resiste la humedad. Ejemplo, un chaleco, que el chaleco finalmente termina siendo peor. Por ejemplo, la primera capa que se vende. La primera capa, segunda capa, tercera capa, equipos que tengan que ver con aislar temperatura, ya sea aislar el calor, pero también a poder aislar el frío. Perdón, Francisco, independiente de la Dirección Meteorológica que entrega pronósticos, ¿no es cierto?, a las 24 horas en su página web, ¿hay alguna forma de que alguien aficionado pueda llegar a un lugar determinado y se encuentre con las condiciones del pronóstico para ese día y los próximos días, o eso no existe aún acá en Chile? O sea, existe, pero existe en base a la experiencia. O sea, es decir, alguien que esté relacionado con el cerro, alguien que está relacionado con la montaña, probablemente puede tomar esos antecedentes. Pero estamos hablando de gente que no tiene la experticia y que en definitiva salen, incluso ni siquiera se inscriben dentro de esta carrera y que de alguna u otra manera se descuelgan de esta carrera y ahí es donde se pierde el rastro de estas personas. Volviendo al tema de la búsqueda propiamente tal, ahí tenemos una gráfica de los lugares donde podrían estar, ¿no? Se decía que ellos, la última vez que se sabe de ellos, estaban en la zona de Salto de Apoquindo, el día sábado. Comienza la búsqueda muy concentrados en la cumbre del Cerro Provincia, pero escuchábamos recién que ahora
es desde San Carlos de Apoquindo hasta la Quebrada Macul, es una zona muy, muy extensa. ¿Cómo se planifica esa búsqueda en una zona así y considerando además las condiciones meteorológicas bien adversas en estos momentos? Lo que ocurre es que nosotros tenemos que hacer la diferencia siempre cuando hacemos un análisis de rescate, que es un poco lo que hacemos nosotros los topos. Claro. Nosotros no llegamos y buscamos, digamos, sino que hacemos un análisis, yo diría que técnico, de las condiciones, de las personas en particular. A nuestro entender, muy humilde por cierto, es que las personas que no tienen experiencia, y aquí es donde entran un poquito los paradigmas que tiene la gente para poder evaluar la actitud de las personas que están sometidas a una situación de emergencia. Las personas que suben una montaña y se pierden, nunca siguen subiendo. Sobre todo personas sin experiencia. Claro. Salvo una persona que tenga experiencia, que tenga el equipamiento y que necesariamente en la parte alta sabe que hay un refugio. ¿Y ellos tenían esa experiencia? Y me entiendo que no. Y ese es el paradigma que existe en la minería, por ejemplo. Claro. Todo el mundo siente que en la minería subterránea, cuando hay un derrumbe o existe algún accidente minero, todo el mundo piensa que el minero sale hacia la superficie. Y eso no es así. Francisco, el minero va al fondo de la mina porque en el fondo de la mina sabe que está su refugio. Según los tiempos que sabemos, en el fondo que ellos salieron el sábado, que se comunicaron desde ese punto del cerro, ¿cuánto más pudieron haber avanzado después de haber pedido ayuda? Eso es muy Pero muy según relativo. sus condiciones, siendo personas que no tenían conocimiento. Es que hay que medir, mira, nosotros en muchas búsquedas, Dominique, hemos estudiado, muchas veces incluso analizado fisiológicamente a la persona que está perdida. Probablemente la resistencia que tengo yo o la resistencia que tiene una persona de mayor edad, incluso de menor edad, son absolutamente distintas. Va a implicar temperatura, va a implicar la experticia, va a implicar la alimentación, la cantidad de agua que tengan. Francisco, hay una... Perdón. Sí, adelante. No, que lo que pasa es que, mira, antes de partir del programa, de hecho, estábamos comentando acá, lo estábamos hablando con la Domi, yo le decía a la Domi, y quiero que se entienda, porque es desde la angustia de ser papá. Mi hijo mayor tiene 19 años, podría pasarle una cosa así. Y yo decía, puta, cabros de mierda. O sea, como papá, digamos, que yo creo que a uno le pasa cuando el hijo se pierde o hace una cosa que no quisiera. Te estaba escuchando y tú decías esto de las diferencias, por ejemplo, entre montañismo, trekking, hablabas de la educación. ¿Cómo podemos también nosotros, porque esto pasa habitualmente, lo acabas de decir, cómo podemos efectivamente tomar resguardos también? Resguardos para que esto no ocurra, para que esto no le ocurra a nadie el día de mañana, las cosas que tú estás diciendo, por ejemplo, porque ¿cómo se hace? Básicamente con educación. Nosotros somos un país que tiene cordillera de punta a punta. Claro. Y hoy día la ambientación o la costumbre con el medio, desde niños, desde los jardines infantiles, no se está dando. Entonces, en alguna medida hay dos factores que son tremendamente importantes para prevenir un accidente. Una es la condición y otra es la acción. Si nosotros sumamos dos cosas fundamentales que son acción insegura en una condición insegura, es igual a un accidente siempre y en todo lugar. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la capacidad de entregar la información a nuestra gente en términos del lugar donde estamos, en el lugar donde vivimos, y obviamente no cambiamos cultura preventiva y no cambiamos actitud versus los actos, de todas maneras vamos a tener accidentes de este tipo. Y por favor, el GOPE atiende este tipo de emergencias a nivel país todos los días prácticamente. Sí, Francisco, respecto a lo que tú dijiste, que uno cuando no tiene experiencia tiende a ir bajando en lugar de subir. ¿El descenso es horizontal o es en diagonal? ¿Cómo podríamos verlo dentro del mapa? Porque hay una importancia, es importante cómo uno desciende. Porque si es en forma horizontal, ¿no es cierto? Me refiero yo que uno puede acotar un abanico más pequeño. Pero si uno empieza a descender en diagonal, donde tenemos menos pendiente, el abanico es más grande. ¿Dónde podrían eventualmente ellos estar si partieron de los saltos de Apoquindo? Perdón, para complementar y mirar el mapa, porfa, hay hartos senderos igual, eso es lo loco también, porque el Provincia es un cerro muy concurrido, por lo tanto, senderos hay muchos hacia las distintas subidas, ¿no? Personalmente yo he subido el Provincia varias veces. Hemos hecho algunos cursos también asociados al tema de rescate montaña en esa zona, con gente especializada. Y el Provincia tiene, como tú dices, Javiera, muchos senderos. Es importante mencionar que cuando yo digo que una persona que se siente en problemas, ya sea en la ladera de un cerro o en algún lugar donde efectivamente no puede seguir subiendo, lo lógico debiese ser que va a bajar. ¿Y cómo va a bajar, digamos? No se va a descolgar de una quebrada, no, claro, no se va a descolgar de un risco, sino que va a tratar de buscar ciertos senderos, pero siempre buscando la pendiente. Ahora, a esto hay que sumarle que no están en la condición que estamos nosotros con la luminosidad que tenemos hoy día, claro, con la temperatura que tenemos hoy día. Puede haber habido viento blanco, puede haber habido lluvia, puede haber habido un accidente. Efectivamente, en ese sentido,
y la persona que incluso puede haberse accidentado uno y el otro fue a buscar ayuda y efectivamente ese otro también se pierde. ¿Qué es el viento blanco, disculpa? El viento blanco es cuando el viento en general levanta nieve, lo voy a decir súper fácil. Y esa Como nieve cancha. entra Ventisca. violentamente incluso por las rendijas que puedan tener el equipamiento que nosotros tenemos para ello. La antiparra, por ejemplo, que ustedes la pueden ver acá, que son antiparras cerradas, obviamente ese viento blanco va a entrar por la antiparra, se le va a meter por la boca, se va a meter por la nariz, se va a meter a los ojos y en algún minuto nos va a colapsar nuestro sistema respiratorio, por ejemplo, y nos va a desesperar. Y en ese contexto no hay cómo combatir el viento blanco. ¿Y en estas condiciones podría haber habido viento blanco? ¿En estas condiciones meteorológicas Entiendo que sí. conocemos? En toda la cordillera de los Andes, sobre los 2.000 metros de altura, sobre los 1.600 sí, metros de dependiendo altura, de la altura. va a depender mucho de dónde nevó. ¿Ah? Tú dijiste que había subido varias veces en provincia. ¿Hay lugares en este cerro, en este lugar, donde refugiarse? Hay, no sé, uno no se imagina una cueva, pero sí lugares donde estos dos jóvenes pudieran quizás estar cubriéndose de la inclemencia Aparte de del los tiempo. refugios, En yo la no he visto cima. nada. Nada, no hay nada, aparte de del los domo, refugios, yo donde no. no se encontró ni un O sea, rastro. estamos hablando de un lugar de refugiarse en términos de guardar temperatura, porque ojo, que aquí lo importante tiene que ver necesariamente con temperatura. Sí. Es decir, aquí el refugiarme de algo no tiene que ver con guarecerme del sol, por ejemplo. Claro. Que también puede haber No, un una refugio sombra, asociado claro, al, claro. al tema del desierto. Hoy día aquí tiene que ver necesariamente con guardar temperatura. Francisco. Y guardar temperatura hoy día en el Cerro Provincia, salvo los refugios, es tremendamente difícil. Según tu experiencia, según lo que me imagino, el detalle, el análisis técnico que ustedes hicieron antes de irse, digamos, a involucrar en esta búsqueda, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que me puedes mostrar qué es lo que ya, dónde se ha buscado y cuáles van a ser las búsquedas de ustedes? Bueno, hoy día las búsquedas que se están haciendo son efectivamente por los senderos lógicos donde supuestamente se hizo esta carrera y por donde pudo eventualmente haber subido este par de jóvenes. Y se está buscando o tratando de llegar a un punto en donde probablemente pudieron llegar a un refugio. Ayer se llegó al refugio y en ese refugio ya no estaban. Hay un refugio que está cerca de 1.000 metros más arriba, 1.000 metros, no 1.000 metros más de altura, sino que 1.000 metros de distancia, en que en definitiva pudiesen hoy día llegar, entiendo que cerca de mediodía, 2 de la tarde, para poder efectivamente ver si es que en ese refugio pudiesen estar estos jóvenes. Y en ese aspecto, Francisco, ¿por qué esta línea roja marca un sendero? ¿Tenemos claridad de que ese sería el sendero que ellos O esa es habrían la seguido competencia. concretamente o es la competencia? Exacto. Es la competencia. La competencia generaba un sendero que estaba demarcado y hoy día ellos, por no haber participado oficialmente en esta competencia, ellos siguen a los corredores. Que ese es el sendero más utilizado. Y de ese es el alguna sendero forma. más utilizado y el sendero más lógico probablemente. Ya. Francisco, cuando uno hace, si a uno le llega, o a alguien que nos está mirando, o ahora se viene el verano, la gente le gusta subir los cerros, uno tiene que dejar como una marca, por ejemplo, si fueron a ese refugio, tú dejas algo para que si alguien te viene a buscar, sepa que tú estuviste ahí. Regularmente se hace. Regularmente se hace, se dejan marcas, se dejan cintas, se deja la cinta con el nombre. En fin, existe incluso equipamiento que se vende para montaña que efectivamente tiene que ver con algunas cintas que son antiagua, que se pueden rayar con un plumón especial para que efectivamente el sol, la lluvia, el viento, el hielo no las borre o no las deteriore. Y en este primer refugio no había nada que dijera que ellos hubieran estado ahí. No tengo esa información absolutamente acotada, pero entiendo que la respuesta es de la patrulla que llegó efectivamente a ese sector, dice que no están. Ahora, si hay alguna señal o no, esa Eso no información se sabe. al menos Claro. yo no la manejo. Perfecto. Francisco, ¿cuáles son los protocolos en este caso? Porque, claro, uno se pone, como decía Jaime, en el rol de los papás o en esa posición tan Claro. difícil de los amigos, de quienes están presionando por tener más recursos, por tener más gente. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se hace en términos de los tiempos y de la cantidad de personas que participan? ¿Cómo se define Lo eso? que ocurre es que debe haber una coordinación, siempre. Regularmente la puede hacer la ONEMI, regularmente la puede hacer una institución que esté ad hoc a la zona. En este caso, si es en el desierto, regularmente la hace el ejército. Si es en montaña, regularmente también la hace el GOPE. Si es en el mar, la hace la Armada, en fin. Pero regularmente el ente, yo diría que regulador o coordinador, si lo podemos ver de esa forma, vendría siendo la ONEMI. Ahora, también un poco rompiendo mitos, rompiendo ciertos paradigmas, con todo el respeto que me merece la familia de las víctimas que regularmente nosotros buscamos. Regularmente existe esa ansiedad de querer llamar una tremenda cantidad de gente para poderlo hacer. Claro. Esta búsqueda es una búsqueda absolutamente lenta. Esto no es llegar y buscar, digamos. El avance que tienen los grupos de rescate en alta montaña, con temperatura, con nieve, con viento blanco y con cualquier problema meteorológico es tremendamente lento. ¿Hay un Es decir, tiempo de tope para la búsqueda?
Eso lo va a determinar la coordinación. Claro. Ahora es con personal especializado, porque también, claro, muchas veces llamemos más gente, pero tiene que ser gente sumamente conocedora. A mí me parece que llamemos más gente puede ser contraproducente. Puede entorpecer. Absolutamente. A nosotros nos pasó, de hecho, en la mina San José en algún minuto eran 50 rescatistas un día y a los 2 días habían 1.500 rescatistas. Y 1.500 rescatistas de las cuales no tenían la especialidad y se empieza a llenar de gente. Lo mismo pasó al terremoto también. Yo entiendo tu punto, Francisco, pero un poco lo que decíamos hace un rato y lo estábamos comentando, es dolorosísimo. O sea, es una situación muy angustiante. Muy angustiante. Yo creo que ahí uno tiene que también empatizar con la emocionalidad versus el profesionalismo que ustedes desempeñan. Pero la emocionalidad yo creo que es brutal, o sea, es brutal. Por supuesto. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Martín Canesa, vocero de la familia de Joaquín y Vicente. Por favor, escuchemos sus palabras. El mensaje que queremos transmitir ahora es un mensaje de necesidad. Estamos angustiados y necesitamos ayuda especializada, particularmente de la Escuela de Alta Montaña del Ejército. Hemos estado coordinando desde el momento 1 a través del gobierno la llegada de esta ayuda y recién hoy, que es el 3er día que han estado nuestros compañeros perdidos arriba en la montaña en condiciones muy complicadas de clima y sin equipamiento, recién hoy hemos tenido respuesta y el llamado es a que movamos los recursos que necesitamos para que nuestros compañeros vuelvan sanos y salvos, para que no pasen una noche más en la montaña, porque francamente, siendo la 3ª noche, las posibilidades ya empiezan a reducirse mucho. Bueno, ahí lo dice Martín, la verdad es que uno no quiere ni pensarlo, pero el tiempo empieza a jugar en contra, ¿no? ¿A partir de cuántas horas, de cuántos días empieza a jugar el tiempo verdaderamente ya como en contra? Bueno, el tiempo en contra parte desde el minuto de la desaparición o del accidente. Eso es básico. Lo que ocurre dentro de este tipo de situaciones es que nosotros tenemos que, insisto, hacer un análisis más fisiológico de las personas. ¿Quiénes son? ¿Qué contextura física tienen? ¿Cómo se alimentaron ese día? Si es que efectivamente en el sector hay agua o no hay agua. ¿Qué tan cantidad de temperatura? Lo que decía... ¿Cuánto ayuda que sean jóvenes, 22, 23 años? Mucho. Ya. Mucho. Hay un tema de mentalidad también importante en esto. Perdón, y es una zona que hay agua también. Sí, y un poco respondiendo a la pregunta de Jaime, tiene que ver también con que me mencionó el concepto de la empatía. Nosotros somos voluntarios y la empatía es lo que nos mueve en el fondo. Exactamente. Lo que sí, la empatía tiene que ver necesariamente con optimizar los recursos y hacerlo de manera lo más profesionalmente posible en términos de equipamiento y operación, porque nosotros en el fondo queremos aportar al problema y no ser parte del problema. Lo que pasa es que, ¿sabes, Francisco? Piensa, yo igual insisto, piensa que tuvieron que poner a un amigo, porque yo me imagino los niveles de angustia de la familia cercana, que es tremendo. Cómo establecer ciertas dinámicas, comillas, esperanzadoras también, es muy difícil. O sea, es muy difícil en el sentido de que uno tiene también ciertos criterios de realidad, de ver, estamos hablando contigo, estamos escuchando lo que nos estás contando. Y hay uno de ellos que no tenía ningún tipo de conocimiento en esto. Entonces, ¿cómo se puede establecer eso? ¿Qué podemos pensar de eso? La actitud de ¿Y sobrevida. qué es el que se además accidentó? Así es, la actitud de sobrevida. Hay personas que necesariamente no tienen ningún entrenamiento en terremotos, por ejemplo, y son atrapados dentro de un edificio y viven semanas. Sí. Y eso tiene que ver no con una... ¿Perdón? Es innato. Es innata la capacidad de sobrevivir. Por lo tanto, esa persona, ese joven que tuvo ese accidente y que se sintió frustrado, perdido, adolorido y que de alguna manera fue inmovilizado, por decir algo, él probablemente, con la edad que tiene y el ímpetu que tiene de querer vivir, obviamente buscó la mejor forma de poder sobrevivir, ya sea buscando agua, buscando abrigo, claro, y dando ciertas señales también de que está en ese sector. Francisco, ¿Hay forma de abrigarse en ese sector, en forma natural? Es difícil. Hay técnicas de alta montaña que tienen que ver con abrigo. Regularmente es de a 2 personas. Insisto, el tema de abrigarse es distinto a llevar un equipamiento que aísle temperatura. Son conceptos absolutamente distintos. La ausencia de un equipo adecuado. Ausencia de un equipo adecuado es muy difícil. Hay ciertas técnicas que se pueden ocupar, pero hoy día, en este caso, en el caso de estos jóvenes, que en el fondo incluso los describen con zapatillas y shorts, es bastante difícil. Yo lo que creo, y tiendo a pensar, es que ellos de alguna manera intentaron bajar hacia una zona más baja, entendiendo que en una zona más baja va a haber mejor temperatura en términos de tolerancia a la temperatura. Y en algún instante puede que efectivamente estén en algún lugar, si es que efectivamente están buscando estas posibilidades de sobrevida, de haber buscado un lugar donde guarecerse, ojo, del frío.
Y en ese proceso de guarecerse del frío, probablemente tampoco son avistados por los grupos de rescate que están en la zona. Eso te quería preguntar, porque tenemos un problema de visibilidad por el clima, pero es una zona, uno la sensación de que si uno camina, porque un día entero o 12 horas caminando, uno avanza muchísimo. En provincia la gente hace cumbre a veces durante, no sé, a las horas 7. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pierde alguien? Eso siempre me llama la atención. ¿Cómo se va a un lugar que no se ve? ¿Cómo pierde la visibilidad? La visibilidad precisamente por el tema del viento blanco y el frío. O sea, es decir, no sé si podemos hacer este análisis más personal, digamos, pero véanse ustedes caminando a orilla de un río con piedra. ¿Hacia dónde miran? No van caminando de esta forma, sino que van mirándose los pies. Sí, Francisco, y eso hace que se desorienten, sí, siempre. Francisco, ¿tú sabes a qué altitud está los Saltos Apoquindo? Debiesen estar como a los 1200, me parece. Mira, Claro, porque a ese nivel no había nieve, ¿eh? ¿Cómo? A ese nivel no había nieve el día sábado ni domingo. A eso me refiero. Yo, ¿sabes lo que creo? Y esta es una apreciación bastante personal y tiene que ver con que probablemente ellos tuvieron algún tipo de accidente y intentaron bajar y hoy día la sensación de sobrevida es que no pueden avanzar. Claro. Y que están en algún lugar guareciéndose del frío y porque no se pueden movilizar por sus medios. Y si encontraron ese lugar protegido, también está bien que se queden ahí. Exactamente. Porque... O sea, de hecho la intención de sobrevida es que si yo tengo una lesión en una pierna, por ejemplo, y donde no me permite poderme desplazar y encuentro un lugar donde puedo mantener temperatura, donde puedo estar relativamente seguro en términos de temperatura, porque ojo, ese es el problema mayor acá. Y efectivamente tengo algo de agua en el sector. Hay las condiciones en que de alguna manera mi vida está un poco más resguardada, yo me voy a quedar ahí. Francisco, queremos complementar con Gino Costa, que está también, por supuesto, ahí investigando, también está en el lugar donde comienzan la búsqueda, Gino. Sí, justamente a eso apelan los equipos que están trabajando en este lugar. Por eso ustedes ven unas carpas que es donde empiezan a ver el plano del cerro y a ver a los lugares donde podrían ellos estar refugiados. Justamente a la teoría con la que ustedes estaban analizando y también exponiendo es lo que apelan los equipos que están trabajando en este lugar. Se han incluido caballos también para poder ingresar a sitios que tal vez caminando pueden ser un poco más complicados. También todo lo que es hacia la altura y también a la parte más baja del cerro está siendo monitoreado también por las condiciones climáticas. Ustedes entregaban un dato anteriormente de qué había pasado en este domo que encontraron. Bueno, esto a las 12 del día de ayer se descartó de que hayan estado ahí, ni tampoco se vio algún tipo de huella, ni algún rastro que habrían pasado cerca del lugar, porque se cree que uno de ellos sí conocía muy bien el cerro, el otro no era conocedor de este sector. También se habló de una tesis de que habría uno de los dos lesionados. Todos estos datos se han ido descartando paulatinamente y Jaime da un dato bien importante. Recordemos que la única versión de la familia que hemos tenido es la declaración que obtuvimos de Martín Canesa, que es el único vocero de los dos, porque los padres no han querido hablar, no están en una buena situación en este momento, están muy apegados a lo que les está diciendo el GOPE, bomberos, los equipos rescatistas, la misma ONEMI, que está haciendo también la vocería oficial por parte de todos quienes están trabajando en este sector. La temperatura ha bajado, hace mucho frío, está la presencia también de estas nubes que decía Iván Torres, que pareciera que fuera como una niebla muy baja, como una nube que se está posando sobre el cerro y que no permite ver la cumbre, pero de ninguna forma. De hecho, si nosotros seguimos subiendo por este sector donde ya no se puede ingresar, no vemos la cumbre del cerro. Y también esto está siendo uno de los factores muy importantes, Gino, para seguir analizando los planos que tienen acá como plano operativo de los equipos que están trabajando. Gino, quizás hubo una mala interpretación con respecto a que habría un joven herido, porque justamente en un momento se pensó que el mensaje decía eso. ¿Tú tienes información de qué exactamente decía ese mensaje de texto? Sí, el mensaje de texto era bien claro y ha sido revelado incluso por los mismos papás que enviaron un mensaje a los medios de prensa para que no se especulara, porque se habló mucho de que había una persona que estaba lesionada, pero finalmente el contenido del mensaje lo que dice es que ellos están en una situación en la que requieren ayuda, es SOS, mamá, llama al GOPE, estamos en el Cerro Provincia. Nada más que eso. Perfecto. Es lo único que intentaron hacer. Entonces, claro, si uno empieza a analizar, si se envía ese mensaje tan escueto, es porque de verdad necesitaba la ayuda, probablemente se le estaba acabando la batería, pero lo que sí tenemos claro, y eso fue confirmado por la ONEMI, es que no fue un WhatsApp,
y el WhatsApp es más fácil de ubicar la triangular. localización donde ellos estaban. Esto fue un mensaje de texto. Entonces, probablemente porque no tenían señal de internet en el cerro. Y de ahí salió, digamos, la interpretación de que habría alguien herido, pero finalmente quizá es verdad que uno de los dos conoce bien, porque si dice SOS, llama al GOPE, y están diciendo también que hay antecedentes de que él había subido, a lo mejor tiene cierta noción de montañismo, ¿no? Claramente. De hecho, efectivamente, cuando alguien dice estoy en el cerro tanto, en el cerro provincia, SOS, llama al GOPE, implica que inmediatamente él está identificando que hay una situación de emergencia y quiénes son los que lo pueden ayudar. Claro. Porque podría haber dicho, me caí, llama a una ambulancia, estoy en tal parte, asociando a que tengo un problema en una pierna o que estoy lesionado. Pero efectivamente esa persona que manda el mensaje da a conocer efectivamente qué problema tiene, corto, SOS, y segundo, llama al GOPE porque sabe que el GOPE es la persona o son las personas más especializadas para poder hacer búsqueda en este tipo de lugares. Francisco, te queremos agradecer. Sabemos que tienen que ir a trabajar y esperamos que ese trabajo sea fructífero, por favor, y sea exitoso, y ojalá tengamos buenas noticias. Muchísimas gracias a que haber estado acá, y también acá hay otra gente también de Los Topos. Muchísimas gracias. Encantado. Muy